Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañará la profesora Erika Moreno Bueno, quien es doctora en semiótica de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, docente universitaria e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Su principal campo de investigación es la novela colombiana y su relación con los procesos políticos y sociales. Sobre este tema, lidera el proyecto de investigación Territorialidades y temporalidades en la literatura colombiana contemporánea. Igualmente coordina el semillero virtual de investigación en literatura con el proyecto BANC de Crímenes y Letras. Estimada profesora Erika, bienvenida. Muchísimas gracias, Hernando, por la invitación. Aquí vamos a iniciar con el siguiente fragmento, estimada profesora. Salidas. ¿Dónde está ella? Actividad, pasividad, sol, luna, cultura, naturaleza, día, noche, padre, madre, razón, sentimiento, inteligible, sensible, logos, patos, forma, convexa, paso, avance, semilla, progreso, materia, cóncava, suelo, en el que se apoya al andar, receptáculo, hombre, mujer. Siempre la misma metáfora. La seguimos, nos transporta bajo todas sus formas, por todas partes donde se organiza un discurso. El mismo hilo o trenza doble nos conduce, si leemos o hablamos, a través de la literatura, de la filosofía, de la crítica, de siglos de representación, de reflexión. El pensamiento siempre ha funcionado por oposición, palabra, escritura, alto, bajo, por oposiciones duales, jerarquizadas, superior, inferior, mitos, leyendas, libros, sistemas filosóficos, tomado de la joven nacida Hélène Cixous. Estimada profesora Erika, ¿de dónde sale este fragmento y a grandes rasgos? ¿Por qué traerlo a colación a nuestra emisión del día de hoy? Claro que sí. La autora de la que vamos a hablar es Hélène Cixous. Es una feminista francesa, profesora universitaria, escritora, poeta, dramaturga, filósofa, crítica literaria y especialista en retórica. Nació en junio de 1937 en la Argelia ocupada por Francia. Su área de investigación se enmarca en el feminismo filosófico y la crítica literaria feminista. Uno de sus trabajos más reconocidos es justamente el que acabas de leer, que es tomado de su libro La risa de la medusa, ensayo sobre la escritura, publicado en 1995, aunque hay que aclarar que algunos de esos fragmentos habían sido publicados previamente. Este trabajo del cual hablaremos hoy es la segunda parte del ensayo titulado La joven nacida, y me quiero quedar con la reflexión de esta dualidad jerarquizada hombre-mujer. El pensamiento siempre ha funcionado por oposiciones duales jerarquizadas. Y si te fijas en parte de ese fragmento leído, la jerarquía también dice superior, inferior, hombre, mujer. Todo lo que queda en la parte superior tiene una connotación diferente a aquello que queda en la parte de abajo, en la parte que está en más desventaja. Incluso visualmente, si vemos las palabras jerarquizadas una encima de la otra. Entonces,
En este ensayo, el Encisu va a estar cuestionando esa referencia de las oposiciones duales jerarquizadas. Esta partícula de jerarquizada es muy importante porque las jerarquías siempre le van a dar prioridad a eso que queda encima. Entonces, todo en el conocimiento, no solamente en el conocimiento, sino en la sociedad en la que vivimos, todo se refiere al hombre, a su tormento, a aquello que le duele, a su deseo de ser, no solamente de ser en el origen, sino de ser el origen. El hombre ha tenido siempre esa intención de a partir de su mirada masculina, falocéntrica, desde ahí se hablen de los orígenes. En la academia es muy común que cuando hablamos de cualquier disciplina digamos el padre de. Entonces siempre está todo explicado desde el origen del hombre, desde esa mirada masculina. Y el Encisu va a decir que hay un vínculo intrínseco entre filosofía, literatura y el falocentrismo. Va a hablar de falologocentrismo, como el conocimiento que nosotros tenemos es visto únicamente desde una óptica, desde la óptica de esa dualidad jerarquizada en el que el hombre siempre va a tener la explicación del origen y va a tener de alguna manera la autoridad sobre las diferentes disciplinas. En ese orden de ideas, estimada profesora Erika, y bueno, ya teniendo en cuenta estas ideas que nos brindas, ¿qué pregunta podrías plantearnos a nosotros y a nuestros oyentes antes de la pausa? El Encisu nos va a presentar algunas alternativas, pero me gustaría que los oyentes y las oyentes se estuvieran en ese momento preguntando ¿de qué manera se pueden resistir y subvertir las dinámicas de poder que han oprimido a las mujeres y cómo pueden afirmar su autonomía y voz propia? Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En el tema de hoy, crítica literaria feminista, un acercamiento a el Encisu. Estimada profesora Erika, ¿qué podemos decir acerca de la pregunta anteriormente planteada? Bueno, la pregunta nos ubica en un contexto particular de este espacio de discusión, porque no es que exista una fórmula mágica o una solución única a la pregunta por las resistencias feministas en las dinámicas de opresión. Sin embargo, sí quiero mencionar que el Encisu ha propuesto alternativas para encontrar posibles caminos y uno de estos es la escritura. De ahí que el título de su ensayo, La risa de Medusa, ensayo sobre la escritura, plantee la escritura como una de esas alternativas, pero por supuesto me gustaría ampliar esta idea más adelante. Como ya nos has anticipado, estimada profesora, para abordar el tema de hoy vale la pena compartir lo siguiente. El orden y bloques de diálogo que vamos a analizar desde la joven nacida serán 3 bloques. El primer bloque aborda lo que el Encisu denomina érase una vez. El segundo bloque aborda el concepto de bisexualidad. Y el tercer y último bloque corresponde a la escritura, feminidad, transformación. En ese orden de ideas que te propongo, estimada profesora Erika, ¿qué nos podrías compartir al respecto? Bueno, vamos entonces a comenzar con ese primer bloque, el érase una vez. Érase una vez es la herramienta o el mecanismo que va a encontrar el Encisu para explicarnos esa idea que tiene acerca de esa mirada de la oposición dual jerarquizada. Y lo hace a partir de cómo comienzan los cuentos clásicos del Real Maravilloso. Casi todos los cuentos que nosotros conocemos de esa tendencia o ese momento en el que se escribe el Real Maravilloso comienzan justamente así, érase una vez. Y por lo general los personajes femeninos de esos cuentos son sujetos muy pasivos, como sujetos, como protagonistas de historia, siempre están a la espera de algo y siempre están dormidas. Pues, digamos metafóricamente siempre están dormidas. Y resulta que cuando llega el héroe, que siempre es un hombre, a rescatarlas en las diferentes circunstancias, dormidas o
atadas o en peligro, y cuando surge ese rescate, lo que va a suceder es que ahí se termina el cuento. Y no puede ser de otra manera, porque imaginemos a la joven dormida. Llega el personaje masculino, ese héroe clásico, y la despierta. Y una vez la despierta, no es viable el cuento. Ahí se tiene que terminar, porque si se llegara a continuar la historia, ¿qué pasa cuando la joven despierta? Pues se va a dar cuenta que quizás no quiere estar ahí, quizás la persona que la despertó no le interesa, y entonces aquí va a conectar el Ensisú, esta figura del Érase una vez, con el título de la segunda parte de su ensayo, La joven nacida. Siempre la mujer ha estado dormida, pero un buen día se despierta, es decir, nace. Nace como sujeto, no como ser biológico, sino nace como una entidad que piensa, siente y habla, cosa transgresora y peligrosa. Y es bien interesante porque en esta parte de los cuentos, de alguna manera ya el autor sabía que no era viable continuar. Es decir, ¿qué pasa cuando alguien se despierta? Pues va a querer decir algo, y eso puede ser que no le guste a quien la despertó. La figura de la mujer dormida, o más que dormida, ella lo va a decir muy bien. La mayoría de las mujeres que han despertado recuerdan haber dormido, o más interesante aún, haber sido dormidas. No es que se hayan ido a dormir por su voluntad, las han hecho dormir casi que por obligación. Y entonces tienen la figura de que pareciera que la mujer siempre ha estado en el lecho, dormida. Primero en el lecho infantil en casa de sus padres, ahí dormida, sin poder participar. Luego pasa a la cama nupcial, porque se casa, entonces tiene el lecho matrimonial, y luego el lecho de la muerte. Entonces siempre ha estado en esa situación de ser pasivo, de estar dormida. Pero ¿qué pasa cuando nace como sujeto, como cuando piensa? ¿Qué sucede en ese momento? Pues se va a encontrar la voz. Y entonces se va a valer de esa figura, de ese Érase una vez, y quizás Érase una vez es también la oportunidad de empezar a escribir las historias propias. Es bien interesante esa figura. En esa misma parte del ensayo va a recordar el mito de Pigmalión, la del creador. Recordemos que en ese mito él desea tener una mujer perfecta. ¿Y qué es una mujer perfecta? Pues a la que él le parece tiene rasgos de lo que él desea, cómo se ve, no sé, cómo se viste, cómo piensa, cómo habla, qué come, es poder controlar todo esto. Sisu va a utilizar una figura muy interesante, muy radical en esta afirmación, y dice, es a los hombres a los que les gusta jugar a las muñecas. Imagínense el poder de tener la capacidad de mover un sujeto, de hacerlo interactuar, de poner en su boca palabras que surgen de mi imaginario y que no tenga posibilidad ni de pensar por su cuenta ni de desear. ¿Qué pasa cuando despierta? Pues transgrede todo eso que le ha sido impuesto. Y bueno, ahí empieza lo interesante. También nos propones un segundo bloque, y es otro concepto interesante en este ensayo, que es el concepto que el Ensisú presenta sobre la bisexualidad. Respecto al concepto de bisexualidad que desarrolla la autora, dos bisexualidades o dos maneras de entender la bisexualidad nos va a presentar en su ensayo. La primera, la bisexualidad como fantasía de un ser total. Esta idea de la bisexualidad como un ser total es superar el miedo a la castración, por una razón, y es que cuando pensamos en la bisexualidad como un ser total, estamos pensando en un solo cuerpo, con dos sentir, dos formas de dialogar en un mismo cuerpo. Ella va a decir incluso que se trata de dos en uno, y ni siquiera son dos, es solo uno, es la fantasía de una totalidad. A esta bisexualidad fusional, eliminadora, que quiere conjurar la castración, Sisu opone la otra bisexualidad, su segunda connotación, aquella en la que cada sujeto no encerrado en el falso teatro de la representación falocéntrica instituye su universo erótico, una bisexualidad entendida como localización en sí. Y aquí va a decir que la bisexualidad es entenderse de manera individual, pero contemplar que hay un otro. A mí me gusta pensar en esa segunda idea de bisexualidad porque pienso que en las escrituras de las mujeres siempre se ha contemplado un otro. Sí, desde el logofalocentrismo, el conocimiento, las formas como conocemos el mundo, solo han sido vistas desde la óptica de los hombres. Incluso la ciencia descarta todas las dolencias o sentires propios de los cuerpos femeninos y ha dado prioridad a el sentir y el dolor, la ansiedad, todo de los cuerpos masculinos. Entonces, si eso ha sido así,
porque desde la mirada de los hombres existen los hombres como un ser de primera atención, las mujeres que han estado en esa situación de desventaja siempre supieron que había un otro. Y en ese sentido la bisexualidad, a mí me gusta pensar en la bisexualidad de Sisu como la posibilidad de saber que existe un otro. Entonces es un otro con el que puedo interactuar, es un otro que siente, que piensa, que tiene sus propias formas de ver el mundo. Entonces desde las escrituras femeninas siempre se ha contemplado que existen otras formas de ser y de sentir. Y eso es bien interesante porque nunca se quedan ensimismadas en un discurso único o de la madre del tal disciplina. Es decir, muy pocas veces sucede eso y sería una mala práctica tomada, pues por supuesto, de eso que estamos criticando, de las jerarquías. Y finalmente, en el tercer bloque que nos propones, vamos a reflexionar sobre la pregunta con la que nos fuimos a la pausa. Vamos a recordarla. ¿De qué manera se pueden resistir y subvertir las dinámicas de poder que han oprimido a las mujeres y cómo pueden afirmar su autonomía y voz propia? Esa fue la pregunta que planteamos. Y yo les decía que lo desarrollaba más adelante porque la feminidad en la escritura creo que pasa por un privilegio de la voz. Es decir, la única forma de reafirmar o de poder subvertir la opresión es encontrar una voz propia. La escritura y la voz se trenzan, se traman y se intercambian. Son continuidad, es escritura, ritmo de la voz. Va a decir Sisu que se cortan el aliento, hacen jadear el texto o lo componen mediante suspensos, silencios, lo afonizan o lo destrozan a gritos. En cierto modo, la escritura femenina no deja de repercutir en ese desgarramiento. Nada más imaginen que los espacios públicos nunca fueron dados para nosotras. Cuando una mujer habla en público es muy difícil para ellas, pues han sido espacios que les han sido negados. Entonces utiliza unas figuras en donde pareciera que hay un pánico terrible, pero es enfrentar ese pánico, transgredirlo, ocupar los espacios nunca ha sido sencillo y encontrar la voz. Al comienzo la voz va a salir con muchísimo miedo, al comienzo la voz va a ser quizás un susurro, pero después se va a convertir seguramente en un grito. Y va a decir, para la mujer es la conquista de la palabra oral, conquista que se realiza más bien como un desgarramiento, un vuelo vertiginoso y un lanzamiento de sí, una inmersión. Escucha a una mujer que habla en una asamblea, si no ha perdido el aliento dolorosamente, ¿no? No habla, lanza al aire su cuerpo tembloroso, se suelta, vuela, toda ella se convierte en su voz, sostiene vitalmente la lógica de su discurso con su propio cuerpo. Se expone, en realidad materializa carnalmente lo que piensa, lo que expresa con su cuerpo. En cierto modo inscribe lo que dice porque no niega a la pulsión, su parte indisciplinable, ni a la palabra, su parte apasionada. Su discurso incluso teórico o político nunca es sencillo ni lineal, ni objetivado, generalizado. La mujer arrastra su historia en la historia y entonces empieza a darse cuenta que las mujeres que toman la palabra en lo público arrastran precisamente esa historia donde estuvo siempre vetada. Siempre esa idea de cuando empiece a hablar, de seguro le va a temblar el piso, pero ahí va a ir encontrando los espacios. Es una invitación a las mujeres a que escriban, sobre todo. En el transcurso del ensayo vamos a ver esa invitación constante del Sisu hacia las mujeres. Solamente mediante la escritura, solamente cuando se conozcan las historias con esa voz propia, es que vamos a poder encontrar la voz de las mujeres en la sociedad. Nunca más que las historias las cuente siempre el lado masculino. Y particularmente en mis investigaciones, en el caso de la literatura colombiana contemporánea, hasta ahora que empiezan a aparecer con más presencia, no quiero decir que no existían, no, para nada. Siempre han escrito las mujeres, siempre han estado ahí, pero ahora que cobran un poquito más de presencia, las mujeres empezaron a escribir sobre el conflicto. Y en estos intermedios nos damos cuenta que ellas empiezan a hablar de cosas que en la literatura masculina no aparecían, como las violencias sobre sus cuerpos, la violencia sobre los territorios, sobre la naturaleza, el abandono, porque casi nunca se hablaba del abandono en la literatura que tenía que ver con el conflicto. Entonces empiezan a aparecer unos temas que nosotros no estábamos habituados y empezaron las mujeres a encontrar esa voz. Y así como lo afirma Sisu, es temerosa, es fragmentada, todavía no son obras de largo aliento, son obras cortas, porque no es fácil insertarse en ese espacio de lo público. Entonces también hay un juego interesante porque en esta parte ella va a decir que es dejar volar
volar en la lengua, es la expresión que ella va a utilizar, o como nos queda traducida, ¿no? Volar en la lengua. Y sin embargo en francés, voler tiene la connotación de volar, pero también de robar. Y esto es bien interesante porque ella sabe que existe esa doble connotación fónica, no necesariamente escritural. Entonces, en este mismo sonido de voler, es como si la mujer primero tuviera que robarse el espacio para poder transgredir eso que le tiene vetado y superar, volar. La única manera de volar en la lengua es que previamente haya robado. Este robar es esas conquistas como tomadas no de manera concertada, sino como a las malas. Y es bien interesante esta connotación de robarse la palabra para poder surgir. Por eso es bueno escribir, dejar a la lengua intentar como se intenta una caricia, tardar el tiempo necesario para una frase, un pensamiento para hacerse amar, para resonar. Al escribir desde y hacia la mujer, y aceptando el desafío del discurso regido por el falo, la mujer asentará a la mujer en un sitio distinto de aquel reservado para ella, en y por lo simbólico, es decir, el silencio. La mujer va a superar ese espacio del silencio. Y sí, lo vamos viendo, el ensayo en eso nos muestra cómo ha sido esa lucha de tomarse la palabra. Al comienzo tímido, susurro, no es fácil robar, pero luego el trascender, ¿no? El luego tener el poder de llevar esta escritura mucho más allá de lo que la sociedad le ha impuesto a la mujer y poder hacerse un lugar en la historia. Hay varias ideas que inclusive tocas y mencionas, estimada profesora Erika, y que de verdad dejan para poder hacer más programas con cada una de ellas. Pero creo que con este primer abordaje que nos presentas, que realizas, nos dejas mucho que pensar respecto a la actual situación, como tú comentas, de ese escribir la historia con sus historias, inclusive la misma polifonía desde la bisexualidad en la misma narrativa, inclusive también, y es algo que hablábamos en otro momento, estimada profesora Erika, respecto al tema de las narrativas ficcionales y el ensayo, o sea, realmente cómo ahorita también se le da la importancia al ensayo literario, cómo se puede también generar crítica, reflexión a través de ello, y que de cierta manera también es digamos metafóricamente, un arma, como bien nos has comentado, para la misma mujer. Quisiera entonces, antes de despedirnos, estimada profesora, leer el siguiente fragmento. Un texto femenino no puede no ser más que subversivo, en incesante desplazamiento. Es necesario que la mujer se escriba porque es la invención de una escritura nueva, insurrecta, lo que, cuando llegue el momento de su liberación, le permitirá llevar a cabo las rupturas y las transformaciones indispensables en su historia. Individualmente, al escribirse, la mujer regresará a ese cuerpo que, como mínimo, le confiscaron, ese cuerpo que convirtieron en el inquietante extraño del lugar, el enfermo o el muerto, y que con tanta frecuencia es el mal amigo, causa y lugar de las inhibiciones. Censurar el cuerpo es censurar de paso el aliento, la palabra. ¿Qué podríamos decir antes de finalizar el programa respecto a este fragmento, estimada profesora Erika? Este fragmento nos lleva nuevamente a ese sentir, ¿no?, de los cuerpos que no han ocupado nunca los espacios y por supuesto que se enfrentan a los espacios públicos con temblor. El cuerpo de las mujeres es como el continente negro, va a decir Hélène Cixous. Así como los hombres inventaron historias monstruosas del continente africano porque les era desconocido, así también el cuerpo de las mujeres, y por eso los relatos sobre ellas, sobre sus cuerpos, han sido representaciones a veces hasta monstruosas. Por eso el título también de su gran ensayo, La risa de la medusa. Y volteo a mirar a la medusa y la veo y es hermosa y ríe. Y entonces es decir, ese monstruo que nos han pintado como la mujer, porque es un desconocido, le han hecho una suerte de connotaciones, es un cuerpo enfermo, deforme, castrado, y entonces esas nuevas miradas, esas nuevas escrituras recuperan ese cuerpo, le quitan esas connotaciones negativas, y al igual que la medusa, que siempre la hemos visto como un ser horrendo, al contrario, es hermosa y ríe. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Del mismo modo agradecemos a nuestra invitada, profesora Erika Moreno, por su participación y valiosos aportes,
Esperamos contar nuevamente con su participación en nuestro espacio de la reflexión y la crítica. Gracias a ustedes, a la emisora WIS Estéreo y a la Escuela de Filosofía por esta amable invitación. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía WIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora WIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía WIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, WIS Estéreo, la voz de la universidad.